Oremos, amados hermanos, para dar inicio a este estudio bíblico acerca de la Confesión de Augsburgo. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Señor, Amén. Dios, Padre Todopoderoso, alabado, glorificado y exaltado seas por siempre, Padre nuestro. Gracias por esta maravillosa oportunidad que nos concedes de continuar el estudio de este libro, de esta redacción, de estas confesiones que has permitido redactar en su momento a todos aquellos teólogos que simplemente buscaban, con tu ayuda, tratar de mover a tu pueblo a buscar en tus escrituras, a buscar en tu santa divina palabra esas verdades que ellos tratan de reflejar. Guíanos, dirígenos y condúcenos durante este estudio en este día, así como durante el resto de los estudios que se van a estar llevando a cabo. Continúa a través de tu Santo Espíritu tomando el control de nuestras mentes y nuestros corazones para que continuemos aprendiendo juntos, creciendo juntos, atesorando y poniendo en práctica y dejándonos usar como esos instrumentos en tus manos. Guarda también a aquellos que no han podido asistir y si están de camino, pues que puedan llegar con bien también a tiempo para continuar este estudio junto con todo y cada uno de nosotros. En tus brazos nos entregamos, Señor, en el glorioso nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, amados hermanos, como les decía al inicio de esta pequeña locución, antes de entrar en el tema del estudio que nos compete el día de hoy, estábamos viendo esa pequeña introducción, haciendo un pequeño recordatorio muy resumido acerca de lo que estuvo explicándonos el hermano Isaac, que no desde el punto de vista histórico-teológico, sino desde el punto de vista de, como luteranos, lo que es para los luteranos, para el mundo cristiano en general y de la doctrina luterana en particular, esta confesión de Augsburgo, ¿no? Y entrando en materia, hoy vamos a estar estudiando el segundo artículo, el pecado original. Y es curioso, ¿no? Cómo los teólogos que estuvieron participando en la redacción de esta confesión de Augsburgo hacen referencia a todo lo que viene a ser, como viene presentando en la palabra de Dios, en la santa palabra, en la Biblia, cómo Dios se viene presentando. Y de esta misma manera también vemos cómo también el segundo artículo, no porque sea de gran relevancia, no porque sea un artículo importante en el sentido de que hay que machacarlo, vamos a decirlo de esa manera, es el segundo artículo, ¿no? de la Confesión de Augsburgo. ¿Y esto por qué? Pues esto es lo que vamos a tratar de entretejer o deshilachar a medida que estemos realizando este estudio. Primero Dios por sobre todas las cosas, que es el creador de todo, y después lo que nos separa de Dios para que podamos ir entendiendo y entrando en la materia. Vamos a iniciar la presentación y haciendo una pequeña remembranza acerca de lo que ya hemos estado estudiando con anterioridad y que tocamos anteriormente. La Confesión de Augsburgo es nuestra principal confesión de fe de la Iglesia Luterana. Es, junto con la apología, que es la explicación de la Confesión de Augsburgo, son esas perlas, por así llamarlo, son esa eh, principal confesión, esos ítems que encierran, que tratan de envolver, que tratan de explicarnos, que tratan de ayudarnos a poder comprender todo lo que Dios nos dice en su palabra, ¿no? Y esta fue escrita, tuvo que ser escrita con la intención de, eh, adoptada como testimonio, ¿vale? Como dice ahí la presentación, contra los abusos que se estaban infiltrando entre la enseñanza y práctica de la Iglesia antes de la Reforma y contra los errores de reformadores y protestantes radicales. Esto, esta confesión de Augsburgo de cierta forma nos ayuda a remembrar cómo también desde la antigüedad tenían que ir saliendo escritos, tenían que ir escribiéndose todas las citas bíblicas y todo para que fuera y pudiera ir pasando de generación en generación
para tratar de mantener al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, al pueblo cristiano, siempre buscando y esperando, confiando, descansando en ese Dios. Si nos adentramos en la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, vemos cómo con el devenir de los tiempos, todos estos escritos, la Torá, etcétera, 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 que terminó convirtiéndose también más adelante en la Santa Biblia, la palabra de Dios con todos los escritos de los antiguos eh, profetas y inspirados por el Espíritu Santo, fueron escribiendo todo esto. Entonces, no es que esté comparando, mucho cuidado, la confesión de Habsburgo con la Biblia, ¿no? Sino que así como en ese tiempo se fue haciendo, a medida que fue transcurriendo el tiempo y después de ese tiempo de oscurantismo, por así llamarlo, Dios levanta toda esta cantidad de teólogos para poder redactar esta confesión, que lo que trata es de afianzar toda la fe que ellos trataban de explicar, trataban de enseñar, trataban de profesar a todo ese pueblo, a todas esas personas que estaban en ese oscurantismo, para que pudieran llegar a descubrir la verdad que Dios tiene para todo y cada uno de ellos y de nosotros. ¿Qué enseña la Confesión de Habsburgo? La Confesión de Habsburgo enfatiza que la doctrina de la salvación por la gracia a través de la fe en Cristo, como centro de nuestra fe. Agrupa, perdón, todas las demás doctrinas de la religión cristiana en torno a la enseñanza básica de la Biblia, que es esa, la fe por la gracia en Cristo. Proclama en todas partes a Cristo, que murió por nosotros, que resucitó por nosotros y que es nuestro único y suficiente Salvador de toda la humanidad. ¿Qué pasa? Que ahí es donde vamos a entrar, a empezar a entrar en el tema que nos compete el día de hoy. La rebelión del ser humano, causada por nuestros padres originales, motivó de que siempre estemos alejándonos, que siempre nos estemos apartando, que siempre estemos distanciándonos de nuestro Dios por querer hacer nuestra propia voluntad. Y entra el pecado original. ¿Cómo creen ustedes que podemos definir? ¿Qué definición creen que le podemos dar o qué definición pudieran darle al pecado original? Perdón. ¿Pueden intervenir? Es una pregunta abierta. ¿Qué opinión o qué definición creen que pudieran darle al pecado original? Creo que cualquier definición que puedan darle va a estar realmente acertada porque todos más o menos tenemos una idea clara, ¿no? De lo que es el pecado y el pecado original más aún, ¿no? Sí, pueden intervenir perfectamente. Que nos separa de Dios, pues. No separa de Dios. Efectivamente, el pecado nos aleja de Dios. ¿Alguien más? ¿Algún otro hermano que quiera compartir? Sí, bueno, que es desde que eso lo tenemos desde la caída desde la caída, ¿cierto? Efectivamente. El pecado original, como su nombre lo dice, es algo que nos separa de Dios y hacer el pecado original es el pecado que hemos heredado por la caída de nuestros padres, ¿no? De Adán, de la época de Adán y Eva. Una definición quizás un poco más extensa, una definición quizás un poco más trabajada, dice que el pecado original lo podemos definir como la rebelión humana, como bien decía la hermana Luisa, contra Dios y la duda de su palabra, la duda de que lo que Él dice en su palabra es verdad, lo que equivale a desafiar a Dios. Los primeros humanos, como le podremos leer en el libro de Génesis 3 y que estuvimos leyendo en el domingo de la transfiguración, el domingo pasado, pecaron al usurpar la posición de Dios, al querer proclamarse como dioses, decidiendo entre hacer el bien y el mal. Y el artículo de la Constitución de Habsburgo comienza con una definición tradicional: lujuria maligna, que es concupiscencia. Pero también nos anticipa, porque está el pecado original y el pecado no solamente se trata aquí en el capítulo, en el artículo 2
sino que se trata más adelante también, como lo vemos en la Confesión de Habsburgo, capítulo 4, capítulo 5, al referirse al temor y la fe en Dios y en la obra de Cristo, que es el siguiente, Confesión de Habsburgo, capítulo 3, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va muy unido en cuanto a lo que se refiere al temor y la fe. ¿Por qué? Porque lamentablemente a veces confundimos temor, ese temor santo, ese temor de desobedecer a Dios, con el terror de no voy a hacer esto porque me van a castigar, porque voy a sufrir castigo, porque voy a tener que hacer esto o aquello o lo otro para poder resarcir este pecado, esta falta, ¿no? Porque esa es otra de las lamentables cosas que estamos viendo a medida que se van transcurriendo los tiempos, en que la gente trata de disfrazar o trata de maquillar este nombre, porque dicen de que es muy fuerte, porque dicen de que no es la intención, porque a lo mejor aleja en vez de atraer, que etcétera, etcétera. Y tristemente nuestra respuesta ha de ser la misma respuesta que pudiera darle Dios. El pecado es pecado y punto, no tiene otro nombre. Por más que lo maquille o por más que quieras ponerle algún tipo de color, para Dios el pecado es pecado. Y si lo disfrazamos, no estamos haciendo otra cosa más que disfrazar también el verdadero mensaje y la intención que tiene las leyes, los mandamientos y todo para ayudarnos a reconocer ese pecado y esa falta, ¿no? Entonces también tenemos aquí una pequeña explicación que dice que en este contexto se entiende el pecado original como el reconocimiento de un pecado esencial que tenemos todos y cada uno de nosotros, con un pecado con el que ya nacemos, ¿vale? Porque es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios en muchísimas partes de ella habla acerca del pecado, porque soy pecador desde el vientre de mi madre. Y ahora va a aparecer aquí un par de citas bíblicas que podemos buscar para ilustrarlo, ¿no? Entonces, si pueden ir buscando estas citas bíblicas para que me ayuden a leerlas, ¿vale? Mientras leo esta explicación. La explicación dice, en este contexto se entiende el pecado original como reconocimiento del pecado esencial, del pecado con el que ya nacemos, que nacemos en pecado, que no es algo que vamos a adquirir a medida que vamos creciendo y que vamos dejándonos influenciar o que vamos siendo tentados, entonces, que es algo que vamos adquiriendo, que es algo como, así como vamos creciendo y vamos adquiriendo más tamaño, más estatura, más peso, pues esto no es así. El pecado, como lo dice la palabra de Dios, soy pecador desde el vientre de mi madre. En pecado fui engendrado, así, etcétera, 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 ¿no? Es parte de nuestro ser humano. Lo único que nos hace justos ante Dios es la fe en Cristo crucificado y resucitado y no nuestras obras, como se creía en el medioevo, por lo cual estábamos viendo las explicaciones en los motivos con los cuales fueron redactadas pues, esta confesión de Habsburgo y todos sus artículos de la fe. ¿Alguien tiene el Salmo 51:5? Sí, ¿Puede leer, por favor? dice la palabra de Dios en el Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahí tenemos una de las primeras citas, una de las tantísimas citas que hacen referencia al pecado, hacen referencia a ese pecado original en el que fuimos creados, en el que fuimos concebidos. Alguien que pueda leer Romanos, fíjense, estamos haciendo un paneo desde el Salmo, desde el Antiguo Testamento hasta Romanos, que es del Nuevo Testamento. ¿Alguien que pueda leer Romanos 5:12? Yo podría leer Romanos 5:12. El micrófono es tuyo, Santiago. ¿Cómo? El micrófono es todo tuyo. Puedes leerlo, por favor. Ah, vale, gracias. Es que no conocía esa expresión. Romanos 5:12, esta es la palabra de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ujú.
Ahí tenemos la respuesta de la situación de todo y cada uno de nosotros como seres humanos, pecadores, que hemos heredado ese pecado original por la caída de nuestros padres. Entonces, entramos un poquito ya en materia acerca del artículo 2 y el texto que reza nuestra confesión de Augsburgo. Dice en su primera, por llamarlo el primer versículo, ¿no? La primera eh, posición del artículo 2. Además, se enseña, y lo bueno es que, haciendo esa pequeña acotación también, porque dice, oye, ¿cómo es que empieza así? Además, porque es como que viniera a la continuación de lo que hemos visto del artículo del artículo Dios, ¿no? Entonces, además de lo que hemos enseñado y hemos visto de Dios, se enseña entre nosotros que desde la caída de Adán, todos los hombres que nacen según la naturaleza se conciben y nacen en pecado. Esto es, que todos desde el seno de la madre están llenos de malos deseos e inclinaciones y por naturaleza no pueden tener verdadero temor de Dios ni verdadera fe en Él. Somos engendrados ya apartados de Dios, aunque somos un milagro, porque esas criaturas, esa creación en el vientre de la madre es un verdadero milagro. Ya nacemos apartados de Dios, ¿no? Entonces, las palabras, por eso estaba haciendo también la acotación anterior acerca de las palabras temor y fe. Palabras temor y fe, así como nacer de nuevo, vinculan el pecado con lo que es la comprensión de la justificación como una relación de confianza en Dios. Vemos que ya Lutero, antes inclusive de la redacción de la Confesión de Augsburgo, en sus catecismos, ya expresaba que debemos temer, amar y confiar en Dios, ¿no? Eso es las explicaciones que da acerca del credo. Y esta afirmación, esta confutación, argumenta que estas palabras describían pecados reales, no el pecado original. Porque en el medioevo, porque en esa época, la fe se entendía no en un término de relaciones, sino como una virtud que teníamos nosotros. Y por eso se afinca y usa esta cita bíblica de Romanos 5:12 para que vea que no es una virtud nuestra, que es innata en nosotros, es el pecado con el que ya hemos nacido y que hemos heredado de nuestros primeros padres, ¿no? Además, esta enfermedad innata y pecado hereditario es verdaderamente pecado y condena bajo la ira eterna de Dios a todos aquellos que no nacen de nuevo por el bautismo y por el Espíritu Santo. Una pequeña explicación que dice que esta porción del artículo contradecía a todos los antiguos teólogos que traducían, entendían la palabra, la Biblia o los escritos a su manera, y ellos sostenían que existía salvación fuera de Cristo. Esta pequeña porción también es controversial y después más adelante vamos a entrar un poco en discusión. Yo tengo aquí no en discusión, en conversación, yo tengo aquí varios apuntes que he tomado de varios comentarios y estudios bíblicos de otros hermanos. Y esta también llama mucho la atención, ¿no? Porque dice que es verdaderamente pecado y condena, y es una condena bajo la ira eterna de Dios a todos aquellos que no nacen de nuevo por el bautismo y por el Espíritu Santo. Entonces, claro, en su momento muchas personas siempre han llegado a preguntar, y puede ser que nos encontremos con este tipo de personas, ¿qué pasa con los bebés? Con los no natos.
Entonces, eh, es fuerte, pero aquí es lo que está escrito y lo que dice la palabra de Dios. No lo está diciendo la Confesión de Augsburgo. La Confesión de Augsburgo relata eso. Somos pecadores desde el vientre de nuestra madre. No hemos nacido y ya somos pecadores. Y esa es una de las bases sólidas por las cuales nosotros y Dios en su palabra nos recomienda ser nacidos del agua y del bautismo y del Espíritu Santo, ¿no? ¿Alguna acotación que quieran hacer hasta ahora? ¿Alguna duda? Vuelvo y digo, estamos ahora haciendo la pequeña introducción, estudiando un poco los artículos para que podamos entrar en detalle y luego compartiré con ustedes un poco de los textos que yo tengo aquí y que he tomado de los estudios y de las confesiones de otros estudios, perdón, que han hecho, que he encontrado, ¿vale? Bien. Y la última porción del artículo, el artículo está dividido en tres partes, y al respecto también se rechaza a los pelagianos y a otros que niegan que el pecado hereditario sea pecado, porque consideran que la naturaleza se hace justa mediante poderes naturales, en menoscabo de los sufrimientos y méritos de Cristo, ¿vale? Entonces, esto fue escrito debido a que los redactores desconfiaban, las personas que redactaron desconfiaban de las opiniones de los oponentes cuando iban a hacer la presentación de esta confesión de Habsburgo, y en especial de Erasmo, quien, al igual que Gabriel Biel, insistía en que los seres humanos conservaban ciertas facultades naturales para ganarse la gracia de Dios. Yo imagino que esto era, o lo hacían basándose en lo que dice el Génesis cuando Dios creó al hombre, que nos creó, bueno, prácticamente como dioses, lo único que en carne y hueso, ¿no? Entonces a lo mejor se basaban en eso y por lo tanto nosotros teníamos la oportunidad de contribuir de alguna manera en nuestra salvación. Este Gabriel Biel insistía en que cuando las personas hicieran lo que estuviera en su interior, pueden merecer la gracia de Dios, por lo tanto ser capaces de realizar buenas obras. Y este énfasis en el desempeño humano contrastaba con la definición de que el cristiano recibía el favor de Dios gracias a la muerte y resurrección de Cristo. ¿Vale? Eso lo tenemos, está allí, está claro de que la única manera de que nosotros recibamos el favor de Dios es por la gracia y la muerte y resurrección de Cristo, por la fe que Él nos ha otorgado. ¿Vale? ¿Algo que quieran añadir? Bueno, digo, ahora entraremos ya un poco, entre comillas, en el coloquio, ¿vale? Voy a compartir con ustedes este pequeño resumen que he sacado, como bien les decía, de otros estudios bíblicos, de parte de mi formación también en el seminario, y podemos compartirlo y llegar a hacer ese pequeño coloquio de compartir dudas u opiniones también, ¿vale? Entonces, como les decía al inicio, el artículo de la Confesión de Augsburgo no tampoco trata de hacer una descripción completa de cómo es el hombre a los ojos de Dios, ¿no? El centro del artículo, todo lo que quiere enfocar el artículo, ¿vale? Bueno, aquí explica un poco lo que eran los pelagianos, para aquellos que desconocen, los pelagianos eran seguidores de Pelagio, que a principios del siglo V negaban el pecado original y enseñaban que el ser humano podía salvarse usando su libre albedrío. Y según los reformadores del siglo XVI, tanto los teólogos escolásticos como Tomás de Aquino y Escoto como Zwingli enseñaban a esa doctrina pelagiana, ¿no? A estos otros que se refieren. Yo aquí a estos otros, a día de hoy podemos meter la cientología y bueno, no menciono más nadie porque sabemos que hay muchas sectas que desconocen, ¿no? Lo que es el pecado original, por eso no bautizan, por eso no hacen unas cosas, ciertas cosas, porque quieren añadir más leyes y más cargas a lo que ya es suficiente, entre comillas, como este pecado original que ya pesa sobre nosotros
desde nuestro nacimiento. ¿Vale? Entonces, el artículo 2, como bien les decía anteriormente, antes de entrar, de recalcar y remarcar estas dos explicaciones que salían allí, el centro de este artículo es cómo Dios nos ve a nosotros, cómo somos los hombres a los ojos de Dios, como podríamos decir en latín, el Corán Deo. La confesión de Augsburgo habla muchísimo más, tiene mucho más que decir acerca de lo que son las relaciones humanas, sobre el hombre en la sociedad, cómo se comporta el hombre en la sociedad. Y el artículo 2 es fundamental y por eso es como les comentaba anteriormente, está en segundo lugar, no porque sea un privilegio hablar del pecado antes que hablar de Cristo, ¿no? Por decirlo de esa manera, ¿no? En cuanto a importancia y relevancia en nuestras vidas, pero sí era importante que estuviera en segundo lugar para que podamos saber de que hay un Dios y que ese Dios, el Creador, el Todopoderoso, único, trino, tres dioses en una sola unidad, actúa sobre nosotros, cómo nos ama, cómo nos quiere, y nuestra situación como pecadores, que nos aleja de este Dios, ¿no? Entonces, por eso el centro es de esta confesión del artículo 2 es cómo estamos nosotros a los ojos de Dios. Y es fundamental para todo el desarrollo, así como, como Dios es fundamental para todo el desarrollo de la misma confesión en total. Y vemos también que tanto la Iglesia Católica Romana como las reformadas y muchas iglesias a día de hoy dicen que la imagen del hombre, por eso les decía que quieren darle colores. Esto es demasiado negativo, es una visión demasiado pesimista. No puede ser que una persona, que alguien que fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Sea tan malo. No me lo puedo creer. No puede ser que haya alguien tan malo. No puede ser que un bebé sin haber nacido sea tan malo. Desde la caída de Adán, cuando hablamos de la caída de Adán, se refiere a la caída de la humanidad porque era la humanidad en ese momento. Era toda la humanidad estaba centrada en Adán y Eva. Y por eso, cuando habla de la caída de Adán directamente, está refiriéndose a la caída de toda la humanidad. Porque el primer hombre, siendo padre de toda la humanidad, nos arrastró a todo. Heredamos todo esa desgracia por su caída, como hemos leído en Romanos 5:12. Y esto es problemático para muchos pensadores y para muchos pensamientos de muchas partes del mundo, ¿vale? Por nuestro pensamiento egoísta e individualista, o nuestro pensamiento de que yo tengo que hacer algo y yo puedo hacer algo para escapar de esta realidad pesimista y negativa que presenta esta confesión. Porque ¿cómo pueden los niños, cómo puede un bebé, un recién nacido, sufrir sin haber cometido pecado por culpa de los primeros padres, ¿no? Eso es lo que le decía antes, ¿no? Que trae a controversia eso. Sin embargo, lo sabemos porque Dios lo dice en su palabra, somos pecadores desde el vientre de nuestra madre. Queremos, a veces tratamos de pensar por Dios, imaginarnos de que algún tipo de trato especial tendrá para con un bebé recién nacido o no nato, si llegase a ocurrir algo contrario a lo que todo el mundo desea, eh, y pensamos de esa manera. Pero si nos apegamos a lo que nos enseña la palabra de Dios y lo que nos explica la Confesión de Augsburgo, es quizás un poco fuerte, ¿no? Pensar esa imagen. Pero es lo que Dios nos dice en su palabra, ¿no? Que pagamos por los errores de nuestros pasados, de nuestros antepasados. Y lo que nos enseña la palabra de Dios al respecto es que no sufrimos como inocentes, sino que todos formamos parte de esa humanidad rebelde. Todos formamos parte de esa herencia adquirida de nuestros padres y nuestros pecadores. Y ojo, porque hace referencia también, ¿no? Para evitar, remarca mucho que nacen según la naturaleza.
Y esta referencia, esta expresión hace referencia al nacimiento humano, al nacimiento carnal, no al nacimiento divino como lo tuvo, como fue el nacimiento de Jesús, que sabemos que quizás también tiene su controversia o su explicación, y la veremos más adelante, pero fue el único que nació sin pecado porque no fue concebido de forma, entre comillas, natural. Aunque nació de forma natural, no fue concebido de forma natural. Si alguien tiene por ahí el micrófono activo, porfa, le pido que lo silencie porque se escucha un ruido de fondo. No sé quién será. Después pueden abrir los micrófonos para hacer sus acotaciones. Es que como estamos grabándolo para que no se escuche ese ruidito de fondo. Entonces, el único que nació sin pecado, Jesús, aunque tomó carne humana, no nació de ese pecado original por no haber sido concebido de esa forma natural en la que somos concebidos todos y cada uno de nosotros, ¿vale? Entonces, eh, ¿cómo nació Jesús? Eso lo conocemos por lo que hemos estudiado, lo que vemos en el catecismo. Nació de esa forma divina, engendrado por el Espíritu Santo en la Virgen María, como confesamos en el credo, y es lo que nosotros creemos, ¿vale? Es concepción por la obra del Espíritu Santo y nació de María siendo virgen. Ahí también entran todas las otras polémicas acerca de la virginidad, la inmaculada concepción, ¿no? de María, tratando de mantener tanto a Cristo como a María fuera de la caída, tratando de mantenerlos como que fueron puros, que no cayeron en pecado, que ella se mantuvo virgen. Pero la misma Biblia también nos comenta de que María tuvo más hijos, ¿no? Entonces, si pensamos que el pecado original se transmite de generación en generación, como en una cadena, la pregunta es, ¿quién rompió esa cadena? ¿Y dónde se rompió esa cadena? Pues obviamente Cristo fue el que rompió esa cadena y Cristo fue el que... ¿Y dónde lo hizo? Pues desde el momento de su concepción y desde el momento de su bautismo, en la crucifixión y en la resurrección. Todos los demás seres humanos somos nacidos en pecado, creados en pecado, crecimos en pecado, tenemos y somos hechos y nacidos en esa naturaleza humana que está corrompida por el pecado. No hay ningún hombre, no hay ni siquiera uno que no haya nacido en pecado. También lo podemos leer en Romanos 3:23. El pecado se va a mostrar en nosotros a medida que vamos creciendo, ya vamos viendo como la inquietud de los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, no es intención del estudio adentrarnos, ¿no? En lo que es cómo se va mostrando o desarrollando. Sabemos de que al hablar del pecado original es nacido en nosotros y no hay ningún hombre que nazca sin pecado, solamente Cristo. Desde la concepción, vuelvo y recalco, el hombre, bueno, recalco yo no, recalca la palabra de Dios, que desde la concepción ya el hombre es un pecador. Inclusive siendo tan pequeñito como esa pequeña célula que se empieza a formar en el vientre de la madre, ya el hombre es pecador, porque ya allí hay vida. Este artículo no demuestra otra cosa que lo que nosotros podemos ver día a día en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar, en nuestro alrededor, pero también en nosotros mismos. Nosotros hacemos lo malo y pecamos porque somos malos, somos pecadores, ¿vale? Y vemos en Mateo 15:19, 23:25, Marcos 7:14, Gálatas 5:19, cómo hay allí también una cantidad de ejemplos. Y no son las malas acciones las que nos hacen un pecador,
¿sí? Esto ayuda, pero no son las que nos hacen un pecador, sino que nosotros, por ser pecadores, somos los que cometemos esas malas acciones. Tenemos esa inclinación a hacer lo malo, aún siendo cristianos, aún siendo justificados por la fe en Cristo, por su gracia, por su misericordia, seguimos teniendo esas inclinaciones. Todo y cada uno de nosotros somos los mejores ejemplos para todo esto que yo estoy tratando de explicarles. Quizás lleguemos a pensar en algún momento como los pelagianos o como los católicos romanos, y dice, oye, pero es que tan pesimista así es la cosa. Vete en un espejo, hermano. Recuérdalo. Mira tu día a día y dime si en algún momento no has pensado mal de tu hermano, no has pensado, no has mirado con envidia el ganado de tu hermano, por decirlo de alguna manera, y así, etcétera, y etcétera. Somos todo y cada uno de nosotros, y así somos y estamos todo y cada uno de nosotros a los ojos de Dios. Somos pecadores desde ese mismo momento de nuestra concepción. Ujú. Con lo cual, diga, hermano, ¿hacer un comentario, Ana Luisa? Sí, Dígame. este, yo pienso que esa confesión de Augsburgo se escribió más que todo para refutar las ideas que como Pelagio ese, ¿ok? Y las personas que lo seguían creían que el pecado de Adán le afectó solo a él. O sea, ellos no creían en ese pecado original, ¿no? Y Exactamente, sí. ellos creían que el pecado afectaba solo a Adán y no a toda la humanidad. Exactamente. Y Porque también, decía que cómo es posible que un bebé pueda ser pecador. efectivamente. Ujú. Sí, sí, efectivamente. Y más allá, que es como estaba diciendo anteriormente, que yo soy el que hace el pecado, obviamente, ¿no? Pero por mis actitudes y bueno, porque hago esa cosa mala, ¿no? No es que yo soy pecador porque obre o tengo unas malas actitudes, no, yo soy pecador desde que nací. No es como estaba explicando anteriormente, ¿no? Que no es que yo adquiera el pecado por mi caminar, porque lo aprenda, ¿no? Vamos a llamarlo así, porque voy a un colegio y veo algo haciendo algo malo y me gustó y yo lo hago. No, el pecado no es que se aprenda. Yo hago el pecado porque es innato en mí. Yo peco, caigo en la tentación y todo eso porque mi inclinación es el pecar, el hacer el mal, ¿no? Es como decía, por eso les ponía el ejemplo de nosotros mismos, todo y cada uno de cualquiera de nosotros en algún momento de nuestra vida ha pecado. Entonces, si no, tendría que decirle, como lo dijo Jesús, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, ¿no? Gracias por la locución, hermana Luisa. Nosotros por nosotros mismos no somos ni vamos a ser capaces nunca por nuestra naturaleza ni por las mejores actitudes que tengamos llegar a satisfacer los regímenes, la medida, el estándar de Dios. Ni vamos a poder tener por nosotros mismos la verdadera fe en Él. Nosotros no tenemos ese temor verdadero. Nosotros lo que tenemos es terror. El ser humano lo que tiene es terror y el ser humano que no ha tenido la oportunidad de escuchar, de ser encontrado por Dios, de ser encontrado por Cristo, tiene ese temor, por eso tanto temor a la muerte y a todas estas cosas, porque no saben lo que les espera, porque lo primero que le viene a la mente, uff, ¿y si he sido malo? ¿Y si he hecho lo malo antes de morirme? Y todo esto, ¿por qué? Porque por este mismo motivo por el que se creó, se escribió y se redactó, y como decía la hermana Luisa, como decíamos al inicio, en contra de estas falsas enseñanzas, de estas falsas doctrinas, pues querían tener una base, algo con el que tener o lo que tener al pueblo, de cierta forma, siempre allí. Págame, como una de las cosas que peleaba Lutero cuando tenía que pagar los tributos, todas estas cosas para pagar
por su pecado y poder entrar a la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Esas indulgencias, me vino ahora la palabra a la mente, ¿no? Entonces, todas estas cosas, ¿y por qué era eso? Porque, claro, es que Dios te va a castigar, si no crees te vas a morir, te vas a ir al infierno, etcétera, etcétera. Por eso decía también que si esto fuese escrito a día de hoy, lo podemos extrapolar a toda la cantidad, y por eso dice otros, ¿no? Y ahí hace solamente alusión en el último artículo del artículo 2, en la última porción del artículo 2, ¿no? Y a los pelagianos y a otros, ¿no? Aunque hace referencia solamente a eso, pero cuando abre otros es para toda la cantidad que a día de hoy tenemos a nuestro alrededor de sectas, doctrinas, etcétera, etcétera, etcétera. Este artículo, amados hermanos, nos dice que el hombre no sigue la voluntad de Dios por amor a Dios. En el caso de que el hombre intente, trate de hacer la voluntad de Dios exteriormente, porque no lo hace internamente, es con la intención de, como decíamos antes y como hemos hablado en muchas y repetidas ocasiones, tratar de obrar por mí esas cosas. Tratar de hacer para que me vean y vean que yo soy bueno. No temen a Dios con ese temor santo de saber de que no puedo cumplirlo, saber que si en su ayuda no soy capaz de sobrellevar ese pecado, sino que lo hago por temor. Tengo que mantenerme así porque, ay, mejor que no me vean haciendo esto, mejor doy una buena ofrenda, mejor hago esto, mejor hago aquello, mejor voy pagando sacrificios, que esa es otra de las aberraciones lamentables para cumplir esas supuestas promesas también. Entonces, si no obedecemos a Dios, no estamos satisfaciendo a Dios según nuestra carne, según nuestra naturaleza, ¿vale? Por nuestro propio provecho. El hombre natural, tú y yo no obedecemos a Dios si esto no representa, perdón, una ganancia, si no me reporta un beneficio a mí mismo, ¿de qué tanto me va a servir obedecer a Dios, no? El artículo dice que tampoco tienen fe en Dios. Nadie, por su propia cuenta, puede tener fe en Dios ni en las promesas de Dios. Nadie puede decir, sí, yo tengo fe, yo creo en Dios, si no es porque Dios mismo nos ha traído esa fe. Nadie tiene por su propia fuerza y confianza y poder y autoridad, por su propia cuenta, fe en Dios. Lo vemos una de las citas bíblicas en Primera de Corintios, si me permiten, la voy a buscar por aquí rápidamente. Primera de Corintios 2:14. Dice así la palabra de Dios en Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque son cosas que se han de discernir espiritualmente. No somos libres para seguir a Dios. No podemos escoger entre Dios, entre lo bueno y lo malo, ¿no? Somos lamentablemente esclavos del pecado. Hemos escogido o hemos nacido con la inclinación de hacer lo malo, la rebeldía, la oposición en contra de Dios. Y en el Catecismo Menor de Lutero lo leemos en las explicaciones de los artículos de credo. Dice que creo que por mi propia razón, que por mi propio poder, no puedo creer en Jesucristo, mi Señor, ni venir a Él. Esa es la realidad del pecado original, que no podemos por nuestros propios medios tener esa fe que, como nos dice aquí, nos lleve a creer en Jesucristo, por nuestra propia razón, con nuestro propio entendimiento. Por eso es que siempre se recalca que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, el oír la palabra de Dios en la congregación, entre hermanos, entre una verdadera fe. Y por eso la intención y las invitaciones a que puedan asistir a todos los domingos, a ver los servicios en Facebook o en Zoom,
para que con la ayuda de Dios trate de escuchar la sana doctrina que tratamos de predicar con la ayuda de Dios en la congregación o la iglesia luterana, por así decirlo. Estamos y somos verdaderamente pecadores y estamos condenados bajo la ira eterna de Dios. No, la Confesión de Augsburgo no abre ninguna salida para este problema en este artículo. Va desglosándose en artículo y artículo. El pecado hereditario es del mismo carácter del pecado que se comete de manera voluntaria. Para Dios, el pecado es pecado. Dios no le da colores, ni valores, ni peso. El pecado es hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios. Entonces, ¿quién se va a poder salvar? ¿Quién se puede salvar con todo esto que hemos estado leyendo? Si es por nuestras propias fuerzas, pues imposible. No, no podemos. Nadie. Efectivamente, gracias, Santiago. Es Nadie. que, es que veían también que decían que también que el bautismo no era indispensable para la salvación. El bautismo. Sí, sí. Sí, no hay muchos, todavía a día de hoy muchos lo sostienen, pero aquí hemos Mm, visto, ¿no? La confesión sí, ¿ves? lo expresa claramente que el que no nace Nace de del nuevo. agua y del espíritu, del bautismo y del Espíritu Santo, no nace de nuevo. Mateo 19, 16 al 26. 19, 16 al 26 dice, entonces vino, esto es del joven rico, la parábola del hombre rico. Vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos, ¿no? Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. ¿Qué le pasó al joven? Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y el último versículo dice, y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, en estas pequeñas citas bíblicas que hemos visto, siempre está Dios primero y siempre se está haciendo referencia al pecado, ¿no? Entonces, por eso les decía que son como dos hilos, ¿no? Y por eso está colocado Dios en el primer artículo y el pecado en el segundo, ¿no? Así que esto, el pecado hereditario, nos lleva a la condenación como cualquier otro pecado. Y con respecto a los pelagianos y todo esto, pues ellos enseñaban que solamente los hechos malos del hombre son pecados, y que el hombre por sí solo, como decía la hermana Luisa, no es pecador. Por eso también enseñaron que el hombre puede librarse, los pelagianos enseñaban que el hombre puede librarse y escapar del pecado. Lo que hemos heredado de Adán es el ejemplo, el mal ejemplo. O sea, lo que vimos en Adán es un ejemplo que no tenemos que repetir. Y si no lo repetimos, ya no pasa nada. Entonces, el resto de la obra de Dios, el resto de cómo Dios obró desde Adán y Eva hasta nuestros días para librarnos del pecado, fue en vano. Fue simplemente una demostración de poder, una demostración de que podía hacer lo que Dios quería como autoridad máxima, ¿no? Y esto
nos enseña el artículo 2 de la confesión que es un ataque contra Dios y contra su obra salvadora. Es una forma directa de disminuir la gloria de Cristo. Es una manera de empezar a darle colores al pecado. Una mentirijilla blanca, un pecadito blanco. El problema no es solamente de que nosotros estamos enfermos y podamos cuidarnos a nosotros mismos. La palabra de Dios nos enseña que somos esclavos de la maldad y del pecado. Buscamos Juan 8:34. Juan 8:34 nos dice: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y vemos el ejemplo también en Nicodemo. Jesús le dice a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. Y todo esto nos lleva a este embudo que nos indica, que nos dirige a pasar por el único sitio. Nos indica que no podemos salvarnos por nuestra propia cuenta, sino que Dios es el que va a obrar el milagro, si es su voluntad, en el pecador que escucha su palabra y se arrepiente de corazón y se aferra a las promesas y a la palabra de Dios. Las enseñanzas que trata a las que trata de guiarnos y llevarnos esta confesión de Habsburgo, dicen de que como hombres naturales tenemos enfermedades graves y tenemos ciertas faltas, pero que carecemos de alguna salida si buscamos nosotros mismos. Un ejemplo muy básico, muy simple para tratar de ir resumiendo. Usted cuando está enfermo, si más o menos conoce algo, pues bueno, va a la farmacia y compra algún medicamento, pero quizás te tardas más en curarte. ¿Qué hacemos? Acudimos a los que saben para que nos digan una receta, unos medicamentos más apropiados para lo que puedo tener y que me pueda mejorar o me afecte más o me afecte menos. Entonces, nosotros todavía, la humanidad todavía puede curarse. La humanidad lo único que necesita es ayuda, fortalecimiento, acudir al médico. ¿Por qué? Porque nosotros y la Confesión de Habsburgo tratamos de enseñar de que el único médico que puede curarnos de esta grave enfermedad, de esta podredumbre del pecado que habita en nuestra carne, es Dios. Y Dios, para hacer esa obra, nos tiene que resucitar de la muerte, así como llamó a Lázaro de la tumba, así como invitó a Nicodemo, así como predicaba Juan el Bautista en el desierto, bautizarte. Y por eso es que para nosotros también el bautismo, que también se estudiará más adelante, es una de las bases para llegar al conocimiento de lo que Dios quiere y obra en nosotros, por fe. Y por esa fe que Él ha sembrado en nosotros. Porque obviamente no vamos a querer acudir al bautismo si Dios primero no ha movido nuestros corazones a arrepentirnos, a reconocernos como lo que somos y a reconocer que necesitamos de esa ayuda que viene fuera de nosotros. Y podemos ver esa gran misericordia de Dios, cómo Dios está obrando y en contraposición de cómo obramos nosotros. Voy a compartir una pequeña reflexión, no la voy a leer, sino lo que me pude quedar grabado de ella, de, de un hermano de Chile que envía unas publicaciones. En el Génesis 3, cuando cayeron en el pecado Adán y Eva, ¿qué fue lo primero que hicieron ellos al verse en pecado? Esconderse. Esconderse. Y cogieron hojas de higueras para taparse, ¿no? Para cubrir, Para tapar. para Ujú. taparse, porque
vieron eso y dijeron, "Ostras, esto está mal, ¿no? Estoy viendo la desnudez de, bueno, eso anteriormente no era conocido así, ¿no? Entonces, el estudio que hacía este hermano decía que eso, así somos nosotros también a día de hoy. Ellos, Adán y Eva, cuando reconocieron su pecado, por su propia voluntad, trataron de esconder su pecado, trataron de esconder esa realidad, ¿no? En la que se vieron de repente cuando fueron abiertos sus ojos, reconociendo lo que era el bien y el mal, y entonces se taparon con higuera, buscaron ellos mismos una solución. Pero ¿qué pasaba con esa solución? ¿Duraba para mucho tiempo? No, porque las hojas de higuera, me imagino que después que la arrancaban se iba secando y tenían que volver a tapar. ¿Qué fue lo primero que hicieron cuando Dios les preguntó qué había pasado? Se empezaron a justificar. Empezaron, no, eso fue por culpa de él, fue por culpa de la culebra que me tentó y la mujer que me tentó, ¿no? Empezaron ya a excusarse. Así somos nosotros, lamentablemente. Queremos buscar siempre a lo mejor esa excusa para tratar de esconder, tratar de tapar nuestro pecado, como las hojas de la higuera, que tarde o temprano se van a secar y va a volverse a ver nuestro pecado. ¿Qué hizo Dios, amados oyentes? Dios les proveyó de pieles. Esas pieles las obtuvo sacrificando animales. Ahí vemos. Yo también me sorprendió mucho, gratamente, ese estudio, esa devoción que ha puesto el hermano Juan Pablo Lantern de Chile, porque también reflejaba la imagen de ese sacrificio para cubrir el pecado de Adán y de Eva. Sacrificó a un animal, Dios, un animal creado por él. Lo sacrificó para darle pieles para vestir y cubrir el pecado de Adán y de Eva. Un atisbo de Cristo, el sacrificio perfecto que con su sangre nos cubre a todo y cada uno de nosotros. Una demostración de que nosotros, por nosotros mismos, por más que tratemos de cubrir nuestro pecado, siempre vamos a tener que estar tratándolo de cubrir con otra cosa, porque va a seguir siendo podredumbre sobre podredumbre, hasta que seamos capaces de reconocernos como realmente somos y dejar que Cristo sea el que nos cubra con su sangre, con esa piel, ¿no? Haciendo la remembranza al Génesis. Amados hermanos, los micrófonos son todos vuestros para cualquier duda, consulta. Sé que pueden haber muchas y bueno, trataremos de llegar a la respuesta. De no ser así, pues complacido de que pudieran llegar a comprender de la mejor manera posible y les continúe sirviendo estos estudios para fortalecernos en esta fe que Dios nos permite profesar, confiado en que estamos profesando una sana doctrina, una doctrina que no enseña otra cosa, más que la palabra de Dios. Lo dicho, amados hermanos, los micrófonos son vuestros. La hermana Luisa ha abierto el micrófono. ¿Algún Sí, comentario, alguna pregunta? pastor, entonces se puede decir que hemos heredado ese pecado original de nuestros padres, ¿no? Adán y Sí, Eva. lo dice la palabra de Dios. Es una herencia, Es una herencia. bonita herencia. Pero ¿qué pasa? Que esa herencia queda borrada por la herencia que hemos obtenido al ser bautizados en espíritu, en el agua y en espíritu por Dios, Ujú. y Y hemos sido limpiados con la sangre de Cristo. adoptados como hijos de Dios. Entonces, ya nuestro Padre, al ser adoptado, seguimos siendo pecadores, pero Seguimos siendo espiritualmente pecadores. hablando, podemos mirarlo de ese sentido, con ese punto de vista, del que al haber sido adoptados como hijos de Dios, tenemos una nueva herencia. Ujú. Tenemos una nueva herencia. Seguimos teniendo nuestra naturaleza, seguimos habitando en la carne pecadora,
pero tenemos esa herencia que cubre la herencia que nos dejó Adán y Eva. Y ¿Alguien más? ¿Algún otro hermano? ¿Algún otro amigo? ¿Alguien que quiera compartir? Bueno, otro hermano. Entonces significa que en su explicación entiendo que temer a Dios no es un terror, sino es una especie de estimación o veneración, adoración santa, como un respeto. Sí, Eh, es algo parecido, no sé qué analogía se podría usar, si por ejemplo una analogía de los hijos a sus padres. sí, en cierta forma sí, ¿no? Porque eh, muchas veces si son unos padres que son inquisidores, que si haces algo malo te, bueno, correa o tal, pero si no, se puede considerar que de manera ideal, si el padre, aunque reprende con amor a los hijos, como Dios nos reprende a nosotros, el hijo no siente temor o terror en comentarle eso a su padre, sino que por reverencia, como bien comentaba, va a su padre y le dice, papá, sabes que he hecho esto y yo sé que está mal. Mira, qué sé yo, poner un ejemplo que hacíamos todo en nuestra adolescencia o muchos de nosotros. Mi papá está dormido y tal, y voy a lavar el coche y el carro y voy a aprovechar y doy una vueltica por la manzana, por la cuadra, ¿no? Entonces, eh, si me descubrían, pues te caneaban, pero hombre, si pasaba algo, qué mejor que decirle, mira, sí, lo siento, ¿no? Entonces, y a sabiendas de que podíamos ser reprimidos, pero lo hacíamos por esa reverencia, como tú dices, por ese respeto, porque dice, oye, mi padre me ha enseñado, me ha dado esto, quiere lo mejor para mí, y él cuando me dice que no haga esto, lo hace por mi bien, no lo hace por mi mal. Yo creo que la mejor respuesta es decirle que sí, que he fallado, ¿no? Entonces, más o menos, como dices, algo reverencia, no es ese terror de que "Oh, es que si no lo hago, me van a castigar. Entonces, prefiero pagar este sacrificio, prefiero irme de rodillas hasta caminando hasta la puerta de la iglesia y que Dios lo va a ver bien, qué sé yo, ¿no? Este tipo de cosas. Pero sí, sí es una alusión, pero vuelvo y digo, tampoco son muy semejantes porque depende del padre que le toque a los niños, a los hijos, pues en mayor o en menor medida, pero sí. Es como cuando vas al médico, tú vas al médico y le dices todo lo que sientes para que él pueda tratar de llegar al meollo de la enfermedad o de tu malestar. Tú no vas con terror de que te vaya a decir, "Ostras, pero es que tienes un tumor". Tú vas y siempre vas pero vas con la intención de saber qué es lo que te está pasando. Son ejemplos que se pueden usar, pero no son tan fehacientes, tan No cercanos. son precisos, no son precisos. Exactamente, sí, porque estamos hablando de la persona de Dios, pero sí es ese temor reverente, un temor de decirle, oye, tan bueno que has sido conmigo, me das todo, me entregas todo, me concedes todo y yo sigo portándome así, ¿verdad? Entonces te acercas con esa reverencia, arrepentido y temeroso, más que aterrorizado. Entiendo, es como la parábola, ¿no? Eh, no me acuerdo ahora mismo en español, pero la parábola del hijo que volvía a su padre El hijo arrepentido. pródigo, sí. El hijo el pródigo. Sí. Ahora el hijo pródigo. es No sé. como, es que Dios ama al pecador. O sea, Dios nos ama, pero Dios aborrece el pecado. Pero Efectivamente. Dios nos ama. Cuando nos arrepentimos y vamos a Él, bueno, yo cierro mis ojos y me lo imagino que me abraza y me perdona y me dice, está todo bien, hija, ve en paz. Ujú. Somos criaturas suyas, somos hechos a su imagen y semejanza, fuimos hechos casi al mismo nivel de Dios, ¿no? Adán y Eva en su caso. Y por eso Dios nos ama, porque somos sus criaturas, somos su creación, somos lo más Ujú. preciado de su creación, somos Sí, hechos a su imagen y semejanza.
Unos son más guapos que otros, obviamente. Entonces, el sacrificio de Cristo es, es para toda la humanidad, todo el que se arrepienta, confiese, crea y mantenga su mirada en Él, pues puede con toda certeza y con toda seguridad recibir ese pecado, ese perdón de los pecados. Bien, amados hermanos.